Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar comienzo con esta nueva transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos que hoy, Señor, le hables a mis hermanitos. Recuérdanos tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Padre Santo, toma los corazones y recibe, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Todo es tuyo, Señor, y todo es para ti. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Henos aquí. Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para ti. Danos la sabiduría de lo alto. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos, hermanos amados, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Apostasía. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén, mis hermanitos. Se está introduciendo el apóstol Pablo a este tema, primeramente pidiéndoles que no se muevan de su modo de pensar, que no se conturben, que no se desvíen. Y hermanos amados, hay intérpretes que comentan que sí se había disipado en aquel entonces el rumor de que el Señor ya llegaba, ya venía. También se le ha mencionado en transmisiones anteriores, por eso también la necesidad de Pablo de trabajar con sus propias manos, no porque no fuese apoyado por iglesias o hermanos, sino para darles ejemplo de que debían de trabajar, porque por causa de esos rumores muchos dejaban sus trabajos y tenían tiempo para la ociosidad e intrometerse en lo ajeno, porque pensaban, si Cristo ya viene, entonces ¿para qué seguir trabajando o luchando? Por eso les tiene que aclarar el apóstol Pablo que no se dejen llevar, aunque hubiera otras cartas, no de él, pero que les hablaran de que ya llegaba el Señor Jesús, que no se movieran. Por eso dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Ahora, primeramente vemos el verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, si son espirituales, podrán tomar en cuenta cada punto, cada palabra, como lo que vamos a ver. Dice, con respecto, y parafraseo un poco, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa. Y nuestra reunión con Él, otra cosa. Bueno, si hablamos de venida, también podemos entenderlo como segunda venida de Cristo. Y no hay ningún problema en ello, hermanitos, porque va unido a esta cronología. Y luego dice, nuestra reunión con Él. ¿Cuándo, hermanitos, es nuestra reunión con Él? Esa es la promesa para la iglesia. Y la promesa para Israel es la segunda venida de Cristo. Entonces podemos entender cuando dice, y nuestra reunión con Él, habla del rapto o arrebatamiento, arpazo. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, o sea, por predicación de alguna otra persona, ni por carta, como si fuera nuestra, alguna otra epístola, pero no de Pablo. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se muevan, no cambien de modo de pensar, no se conturben acerca de ese tema. Luego dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera. No vayan a ser engañados. Bueno, mis hermanitos, esta escritura fue hecha hace 2000 años. Imagínense ahora que son los tiempos finales en los cuales el Señor Jesús profetizó que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y hoy más que nunca no se dejen mover, hermanitos. Se necesita fe para abrazar la doctrina, la profecía que hemos creído. Así que, mis hermanitos, no se mueva. Siga con su fe, una fe sencilla, a la vez poderosa, creyendo en la palabra de Dios. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá. Bueno, segunda venida, también reunión con Él, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando el apóstol Pablo de una señal, ya que en aquel entonces se pensaba que ya viene pronto, que ya iba a llegar por ellos, pero él habla de una profecía, se llama apostasía. Es un periodo de tiempo, hermanitos. Ahí no podemos decir cuánto dura. Lo que sí podemos decir bíblicamente acerca de la gran tribulación que dura 7 años. Pero la apostasía, hermanitos, no menciona su duración precisa, pero sí, hermanitos, lo podemos entender también en los otros escritos de Pablo. Por ejemplo, menciona en Timoteo acerca de la característica de los hombres de los últimos días, que también algunos se apartarán de la fe genuina, escuchando a espíritus, demonios engañadores, doctrina de demonios. Bueno, esas son las características de la apostasía. La apostasía, mis hermanitos, es una profecía de un periodo de tiempo que va a afectar única y exclusivamente a la iglesia. La apostasía no afecta al mundo, mis hermanitos, no afecta a los impíos. La apostasía no está para los del mundo. Habla de una apostasía interna. Me refiero de la iglesia genuina del Señor, los redimidos con la sangre del Cordero. La apostasía equivale, hermanitos amados, a separación de la fe. También equivale a rebeldía. Es una separación, hermanos amados, de la fe genuina. Habla, hermanitos, de una crisis de fe, una crisis de doctrina, una crisis de verdad dentro del cuerpo de Cristo. Ese tiempo de apostasía precede al personaje que veremos a continuación. Así que, mis hermanitos, tenía que cumplirse antes de que llegara Cristo, sea por la iglesia y sea por Israel en la segunda venida de Cristo. Tenía que llegar ese periodo. Mis hermanos amados, abra su corazón. Yo creo firmemente en la profecía. La profecía es muy clara y muy precisa. Si el Señor dijo que algunos apostatarán de la fe, habla de la apostasía.
Y cuando dice algunos apostatarán, quiere decir se alejarán, se separarán, van a menguar de la fe. Bueno, hermanitos, ese es el periodo que estamos viviendo actualmente. Quiero pensar en el espíritu de que ya hemos atravesado más de la mitad de ese tiempo llamado apostasía. Y hermanitos amados, no es normal, por eso muchos se turban. Tal vez ahí está incluido usted. Tantas cosas, acusaciones y argumentos contra la iglesia. Algunos hermanitos no se han dado cuenta que lo que están viendo es cumplimiento de la profecía. Me refiero, mis hermanitos, y espero que usted no sea partícipe de lo que le voy a mencionar. Hubo muchos cristianos que cuando se comenzó este tiempo de apostasía, empezaron, hermanitos, a despreciar y a menospreciar a la iglesia. Sí, la iglesia de nuestro Señor Jesús. Empezaron, no me atrevo a decir, maldecir, hermanitos, a la iglesia, pero en esa dirección iban. Empezaron a despreciarla, diciendo que la iglesia, pastores, miembros, son puros hipócritas. ¿Lo llegó a escuchar, hermanitos? O a decir. Empezó a calificar a las iglesias. Aquí todos son malos. Aquí no hay amor. Aquí hay pecado. Aquí todos son falsos. Aquí todos son pecadores. Aquí son corruptos. Y lo decía con cierta razón y cierta causa. Pero mis hermanitos, es que la iglesia tenía que pasar por esto. Pero la iglesia, acuérdese que se compone de ovejas cabritos, espirituales carnales, trigo, cizaña también se puede aplicar. Y mis hermanos amados, hasta el día de hoy agradezco al Señor. Tenemos claridad por la profecía. Yo no maldigo a la iglesia, hermanitos, porque mi Cristo ama a la iglesia. Yo también amo a su iglesia. No maldigo a los hijos de Dios ni los acuso de que son esto o son aquello. Y si llega a pasar, si llegan a ver gentes así, pero no es toda la iglesia. Tampoco podemos generalizar. Es la parte carnal de la iglesia. Los que se llaman en la escritura débiles en la fe. Hermanitos amados, los que son carnales conforme a Romanos 8. Sí hay parte de eso en la iglesia local, pero no todos. Entonces algunos apostataron. Bueno, de todos aquellos que hablaban mal de la iglesia, no tomaban en consideración que es profético, que se tenía que cumplir. Pero aún quedan hijitos de Dios fieles. En cada congregación local, por muy pequeñita que sea, siempre queda un fiel, hermanitos. Y no hablo solamente del pastor, sino de una ovejita fiel que en verdad le dio su corazón al Señor Jesús. Entonces la apostasía primero tenía que acontecer. Enfriamiento, endurecimiento, separación y bueno, también podemos decir corrupción dentro de la iglesia local. Así que mis hermanitos, es una profecía. ¿Cómo cree usted que debía de cumplirse? Pues lo estamos viendo hoy. Mucho enfriamiento. Hijitos de Dios que por cualquier causa dejan a Dios, cuya fe es débil, cuyo compromiso es débil, convicciones débiles, que hay que estarlos animando, jalando, empujando a cada rato. Y mis hermanitos, estamos en verdad en esta etapa llamada apostasía. Ahora continúa con el orden de las cosas. Dice el verso 3:
Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá nuestro Señor sin que antes venga la apostasía. Número 1, primero apostasía. Número 2, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia, hermanitos, le llama de varias maneras. Le llama bestia, le llama cuerno pequeño, le llama anticristo, le llama altivo de rostro. Todo eso, mis hermanitos, y claro que describe sus características. Y se refiere, hermanitos, a este, como dice aquí, hijo de perdición. Solamente le detallo, hermanitos, que en verdad es un hijo obra de Satanás. No es un humano normal. Y sí, es una persona que va a gobernar al mundo entero cuando ya no estemos. Ahora vemos y retomamos el orden. 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Número 1, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Número 2, así que primero es apostasía, luego reinado del anticristo. Lo que dice Apocalipsis, hermanitos, en el primer sello, que cuando el Señor Jesús abrió el primer sello, salió un jinete con un caballo blanco. Ese es el anticristo, que viene en son de paz, paz mundial, pero es un farsante. 4. Habla de las características. ¿Y qué va a ser este anticristo? Bestia o hijo de perdición, es lo mismo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Estas características, hermanitos, tiene que ver porque él va a suprimir todas las religiones y va a conformar una sola. Y hermanos amados, en eso estamos muy encaminados actualmente. Sin embargo, este va a quitar religiones, sectas, cultos. Por eso dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Incluso, hermanitos, hasta el catolicismo lo va a suprimir. La idolatría del catolicismo, la idolatría de religiones orientales, hermanos amados, se va a oponer a todo. No crea usted que se va a oponer únicamente al evangelio. No, mis hermanitos, sino a todo tipo de creencia, idolatría. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Guadalupe es objeto de culto. Allá en India hay muchos ídolos objetos de culto. Hay, hermanos amados, tantos ídolos, para ellos dioses, pero para nosotros hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está descrito en Mateo 25, Mateo 24, está descrito, hermanitos, en el libro de Daniel, está escrito en Apocalipsis, de que se va a reconstruir el tercer templo allá en Jerusalén. Ya construido, acuérdese que sus partes más importantes son 3: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Pues este se va a meter al lugar santísimo, va a meter su imagen. Hoy lo podemos entender más claramente como un holograma, y va a hablar, inteligencia artificial. Y hermanos amados, el personaje bestia o anticristo en verdad es un humano, pero otra cosa es que su imagen va a hablar. Eso es lo que
va a ser el falso profeta. El falso profeta va a hacer que adoren a la imagen del anticristo. Y cuando se dice imagen, nuevamente me refiero holograma. Y lo va a meter en el tercer templo. Eso en la Biblia también se llama como abominación desoladora. Va a profanar el templo tan sagrado y amado por los judíos. Ese tercer templo que aún no está de pie, pero ellos lo pueden reconstruir en menos de un año, hermanitos. Tienen tanta inteligencia, sabiduría y también tecnología. Me refiero a los judíos. Y dice, hermanos amados, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Habla de ese orden. Apostasía, luego nos vamos, se manifiesta este hombre de pecado, les construye el tercer templo a los judíos, luego profana ese templo, ahí se mete su imagen que va a hablar. Y hermanos amados, en ese orden. Ahora verso 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6. Y ahora vosotros, y fíjense hermanitos, esta declaración importantísima hasta para nosotros. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. La iglesia sabía que algo lo detenía. Y por eso es imposible que se manifieste. Porque hay algo que lo detiene y vemos más. A fin de que aún a su debido tiempo se manifieste. Su debido tiempo sí se va a manifestar, pero hay quien lo detiene. Por eso no se puede manifestar ahora. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, con la iglesia lo detienen. 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Eso siempre, mis hermanitos. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. El espíritu de anticristo ya está en acción, hermanitos. Pero la persona del anticristo, hay quien lo detiene. Pero fíjese, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, el Espíritu Santo con la iglesia serán quitados de en medio, o sea, arrebatamiento. Y ahora sí, ya nada ni nadie va a estorbar a la manifestación de este anticristo. Al presente la iglesia lo estorba. Claro que la palabra en Daniel menciona que va a ser guerra contra los santos y los va a vencer. Pero se refiere no a la iglesia, hermanitos, sino a judíos que se levanten contra él y los va a matar. A eso se refiere con que los va a vencer. Y dice, versículo 8, entonces se manifestará aquel impío. ¿Cuándo? Cuando sea quitada la iglesia. Dice, entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Acuérdense que viene como Rey de Reyes el Señor Jesús. Y hermanos amados, una espada en su boca. Y lo que más podemos entender al respecto es que con su palabra Él matará. Y claro, destruirá ejércitos que venían a aniquilar a Jerusalén, a Israel. Dice, mis hermanos amados, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Sigue hablando de este personaje. El advenimiento de este impío, bestia, anticristo, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Se menciona, hermanos amados, también en la Escritura, por ejemplo en Apocalipsis, que tendrá tal poder, y también el falso profeta, otra persona, tendrán tanto poder que hasta podrán hacer que descienda fuego del cielo, imitando al profeta Elías. Y dice
que va a hacer muchos milagros, hermanitos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, va a engañar, pero a los que no son salvos. Dice respecto a ellos el verso 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿A quiénes? A ellos. Dice aquí el 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Dice, sino que se complacieron en la injusticia. Va a haber un poder engañoso que los va a influenciar para que crean en Él, pero no nosotros, porque ni siquiera vamos a estar en la tierra, hermanitos. Viene nuestra reunión con Él, como leímos al inicio. Así que, mis hermanitos, ya está ese tiempo llamado apostasía. Solamente soporte, ore, bendiga a los hijos de Dios. Si usted ha visto cosas malas dentro de una iglesia local, es por la apostasía. Y va a ser terrible, hermanitos. Pero no generalice. Hay parte de la iglesia fiel al Señor. Hoy estamos en la apostasía y pronto seremos quitados de en medio. Y ya se podrá manifestar este personaje. Así es como está escrito, amados hermanos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu profecía. Nos has enseñado de ese periodo llamado apostasía. Muchas gracias, Padre. Que mis hermanitos no apostaten de la fe, que sigan firmes, creyendo en ti, como viendo al invisible, aunque andamos por fe y no por vista. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mis hermanitos se van a sostener en este tiempo. No van a despreciar a tu iglesia, no la van a juzgar ni criticar, porque la iglesia también está pasando por esta profecía y su cumplimiento. Antes bien, van a bendecir, orar los unos por los otros, porque estamos en ese periodo. Señor, tú nos das la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos el lunes a la misma hora. Amén.